Cordiales saludos amigos de El Ciudadano. En esta ocasión nos encontramos en el despacho del ministro Walter Solís. Él es el secretario nacional del agua, con quien vamos a dialogar sobre los logros de esta cartera de Estado durante los 4 años de creación. La Constitución del Ecuador reconoce y declara de interés público al agua como un recurso estratégico. En este sentido, señor ministro, y agradeciéndole nuevamente su presencia en las cámaras de El Ciudadano, ¿cuál ha sido la gestión precisamente de la Secretaría del Agua y los logros durante estos 4 años de creación en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Hola Cristian, muchas gracias, un saludo a los televidentes. Bien, como usted dice, efectivamente esta secretaría es novel, es joven, fue creada en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2008 y yo creo que ha sido importante. Es importante además pertenecer a un sector muy importante como son los sectores estratégicos. El agua es un recurso que tenemos suficiente en nuestro país. Es un recurso, si dividimos al país por la cordillera de los Andes, tenemos 50 veces más que la media mundial en la vertiente que da hacia el Amazonas y 3 veces más que la media mundial en la vertiente que da hacia el Pacífico. Es decir, que tenemos un recurso suficiente. Pero sin embargo, hemos encontrado en nuestro país inequidades, desequilibrios, y lo que tratamos de hacer a través de la Secretaría Nacional del Agua, la CENAGUA, es equilibrar este recurso básicamente en la vertiente que da hacia el Pacífico. Para evitar lo que ha pasado, Cristian, en años anteriores, el año 2011, en noviembre, habían las noticias, si usted revisa de muchos de los diarios nacionales, que en la zona norte de Manabí, por ejemplo, que las reses se morían por sed, porque no tenían agua para tomar, no tenían alimentos para consumir, producto de la sequía. Eso era noviembre. En enero del 2012 ya empezaron las lluvias y estas mismas vacas que se nos morían porque no tenían alimentos, se nos morían ahora ahogadas. Ahogadas por las inundaciones. Exactamente. Entonces, ese equilibrio es lo que corresponde a la CENAGUA. Preservar este líquido como un recurso del Estado dentro de los sectores estratégicos, y para eso tenemos toda una planificación hasta el año 2016 de intervención en megaproyectos. Son 16 que se van a ejecutar a nivel nacional, de los cuales 6 ya se están ejecutando en el país. Precisamente, ¿cuáles son estos megaproyectos o cuál es el megaproyecto emblemático para el Ecuador y cómo estos proyectos van a cambiar la vida de los habitantes de las zonas de influencia? Sí, Cristian, yo diría que el proyecto emblemático y el piloto, y no por el costo, no es apenas un proyecto que ya dentro de sectores estratégicos lo llamamos pequeño, de 50 millones de dólares, es el proyecto multipropósito Chone. Cuando intervienen dos o más propósitos, ya interviene la Secretaría Nacional del Agua, el gobierno central a través de la Autoridad Única del Agua, y en este caso es un tema de control de inundaciones y un tema de riego de alrededor de 2.250 hectáreas para esta zona del norte de Manabí. ¿Qué pasa en Chone? Normalmente en invierno, y eso lo hemos visto pues no solo desde el fenómeno del Niño, sino en un invierno fuerte, Chone se nos inunda. 100.000 habitantes de Chone sufren las consecuencias, luego vienen pues el tema de sedimentos y se queda Chone en realidad devastada, destruida, con las consiguientes pérdidas económicas para su población. Y en el campo, en esta misma zona, pues se pierde la producción de los sembríos, aquellos sembríos que estaban ya listos para ser cosechados. Esto ha sido recurrente en Chone. Vamos nosotros con este proyecto multipropósito Chone, que terminaremos a finales de este año, que lamentablemente tuvo retraso de un año por una familia que incluso nos demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que ventajosamente nos dio el fallo a favor esta comisión. En finales del 2013 ya tendremos pues lista la obra, que es de control de inundaciones. Básicamente el Río Grande tendrá su presa, que con esto vamos a mitigar, y eso también debemos ser claros. En el momento que hay intervención del hombre en la naturaleza es para mitigar los efectos, más no para eliminarlos. Si hay un invierno fuerte como fue el del año 2012,
en esta zona, en zonas puntuales como en Chone, en Santa Elena, como en Babahoyo, que llovió lo que en 40 años no había precipitaciones en estos sitios, pues va a haber efectos también, como en cualquier ciudad del mundo, cuando hay en Guayaquil, cuando hay lluvias intensas y hay pleamar, se inunda Guayaquil porque no tiene donde descargar las aguas. Entonces, tenemos que ser muy sinceros. Esto va a ser un tema en Chone y vamos a mitigar las inundaciones, y en todos los proyectos que ejecutemos se van a mitigar las inundaciones, más no decimos vamos a eliminarlas. Y tiene otro componente, que es de ampliar esta cobertura de riego a 2.250 hectáreas, además de que cuando estuvimos en el Midubi, diseñamos un acueducto exclusivo para dotar de agua potable desde la presa Río Grande hasta la planta de agua potable de Chone, a fin de que en invierno también el río Chone trae sedimentos y no se puede procesar el agua cruda muy fácilmente. Entonces, todos estos trabajos los tenemos contemplados a finales del año 2013. Entonces, ministro, con este proyecto multipropósito Chone, que tiene una inversión de 53 millones de dólares, se coarta totalmente un problema de años que ningún gobierno tuvo la decisión política de poder generarlo en beneficio de la población. Sí, y yo diría no solo este proyecto, sino los 16 megaproyectos tienen años programados. Siempre hemos tenido la capacidad de nuestros técnicos instalada. Chone, yo tengo recortes de periódico que este proyecto estaba planificado desde el año 81, es decir, hace 32 años estaba planificado. Estamos ejecutando, por ejemplo, el proyecto Daule Vinces, que es trasvasar el agua desde el río Daule hasta el río Vinces, y dejando en las épocas de verano, cuando no existe el caudal suficiente, dejando agua en estos sectores para riego de 177.000 hectáreas. Este es un proyecto importante de casi 200 millones de dólares que está en construcción también de los megaproyectos, pero lo importante, Cristian, es que este proyecto estuvo planificado hace 42 años. Yo siempre destaco que yo veía en las aulas universitarias, hace más de 25 años que salí de las aulas universitarias, ya veía estos proyectos como mis profesores, que eran muchos técnicos de XDG, por ejemplo, hablaban de estos proyectos que debían construirse en este país. Siempre hubo la capacidad de nuestros técnicos para la ejecución, pero no hubo la voluntad política para la ejecución. Y esto es lo que ha demostrado este gobierno, la voluntad política. Alguna vez el presidente me decía, ¿y por qué no se habían hecho antes estos proyectos? Le decía, justamente porque están allá arriba en las montañas, donde nadie los ve, donde no es el parque, donde no es la casa municipal, donde la ve todo el mundo, ni el adoquinado, sino que son proyectos que permiten preservar este recurso y salvaguardar, en muchos de los casos, con la gestión nuestra, la vida humana. Hablábamos también, ministro, de la ampliación en la zona de Manabí con el multipropósito Chone, y que también los otros megaproyectos tienen esta cualidad de la ampliación de la capacidad de riego, de dotar de agua para el riego. Y esto como obras también complementarias, como exige el presidente Rafael Correa, con obras que no solo correspondan a un ministerio, sino que integre a otros ministerios para beneficiar a la comunidad. En este sentido, ¿cuántas personas con estos megaproyectos se estima pueden ser beneficiadas? ¿Cuántas familias en todo el Ecuador a través del riego para que puedan sacar sus productos? Ahora tenemos las carreteras en gran estado, en fin. ¿Cómo se beneficia cuánta población de esta administración del riego y de la generación de más riego precisamente para sus cultivos? Bien, los megaproyectos, pues, por ejemplo, los que estamos ejecutando corresponden a dos situaciones totalmente definidas. Uno son para riego, como son el proyecto Chongón San Vicente, que es un proyecto que lo estamos concluyendo a los 35 años también en la provincia de Santa Elena. Está la presa San Vicente construida, hace 35 años se planificó, se la terminó hace más de 11 años, y nunca hubo el trasvase desde Chongón, desde la presa Chongón, hacia San Vicente, que permita llenar esta presa. El año pasado súbitamente se nos llenó producto de las lluvias extraordinarias, y ahora sí,
con este megaproyecto, este multipropósito que estamos concluyendo a los 35 años, va a dotarse de riego para 7.700 hectáreas en la zona de Chongón San Vicente, en la zona de La Javita. Estamos 43 millones concluyendo. de dólares, ministro, Este este proyecto. proyecto Chongón San Vicente, sí, efectivamente, 43 millones de dólares es su valor como costo directo de construcción. Más hay otros indirectos y lo que usted justamente decía, Cristian, otros componentes. Por ejemplo, hay expropiaciones. Nosotros pagamos el justo precio a aquellas familias que se ven de alguna manera afectadas por una ejecución de esta obra, por sus tierras. Pero también atendemos con los otros ministerios. En el caso de Chon, en el caso de Chongón San Vicente, vamos a dar, por ejemplo, a reubicar muchas de las familias. No solo nos preocupamos de dotar de una vivienda a las familias reubicándola, o de indemnizar a aquella familia que se ve afectada producto de la obra de infraestructura que se está construyendo con el pago de los valores, sino que también aquellos que se ven afectados indirectamente, como aquellos peones, oficiales de estas haciendas, pues también dotarlos de servicios. Eso es lo que estamos haciendo con Ecuador Estratégico, estamos trabajando de la mano con otros ministerios en proyectos productivos, como con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay intervención de CNE, la intervención del MISE, o sea, es todo un trabajo liderado también por un delegado de la Presidencia de la República que nos permite hacer el trabajo y los proyectos integrales, como siempre nos determina el señor presidente. De manera coordinada en beneficio de la población. ¿Cómo avanza la regularización y la concesión de los recursos hídricos, ministro? Bien, estamos nosotros en ese proceso. Estamos en el proceso de cumplir con lo que determina la disposición transitoria 27 de la Constitución, para evitar las inequidades, que es lo que siempre ha pasado en nuestro país. En invierno, el gran hacendado, el que tiene la oportunidad pues, de hacer un dique, en verano hace un dique y el agua, la poca agua que en los sectores llega, pues él la utiliza todo. En invierno, cuando hay exceso de agua, abren los diques e inunda a los vecinos, que normalmente son pequeños campesinos. Eso lo hemos visto el año pasado en los recorridos que hemos hecho con el señor presidente. Entonces, la Constitución determina que para evitar estas inequidades, la Secretaría Nacional del Agua deberá hacer un levantamiento de los recursos. Eso lo hemos hecho, hemos determinado, hay autorizaciones de hecho que se han dado desde los años 70, de derecho que se han dado desde los años 70 y de hecho, o sea, hay autorizaciones que nunca estuvieron contempladas. Eso estamos haciendo, es un plan que nos ha tomado algún tiempo ejecutarlo y a finales del año pasado, es decir, en diciembre del 2012 ya tenemos una estadística, un inventario y en este momento nos encontramos procesando a fin de determinar y evitar estas inequidades. Ejemplo, en el proyecto Chongón San Vicente tenemos un caudal virtual de 44 metros cúbicos segundo, pero nunca funcionaron los 44 metros cúbicos segundo porque nunca se complementó este proyecto. Lo máximo que hemos tenido son 11 metros cúbicos segundo, pero este caudal virtual fue distribuido a varios de los hacendados o de los propietarios de la zona, a través de las instituciones que en su tiempo tuvieron la capacidad de hacer esta distribución. Ahora, con este inventario estamos regularizando. Hemos encontrado situaciones, por ejemplo, albarradas o reservorios de agua que superan incluso la capacidad del reservorio de agua potable para que tome agua potable toda la península. Este tiene 65.000 metros cúbicos y hemos encontrado albarradas de 85.000 metros cúbicos de agua. Entonces, todas estas inequidades, todo este plan de regularización corresponde a la Secretaría Nacional del Agua y lo estamos ejecutando. Lo terminamos en diciembre del 2012 y en este momento, hasta junio, procesaremos toda esta información a fin de evitar estas inequidades. Entre el 2006 y el 2012, aproximadamente una regularización de 20.000 o demás autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua. Sí, en realidad son 70.000 las que están definidas. Lo que pasa es que hemos cogido aquellas que tienen caudales mayores a 50 litros por segundo. Y sobre esas hemos estado trabajando. De ahí son los otros son caudales pequeños a fin de determinar. Y que estas son las que básicamente determinan estas inequidades
de lo que habla la disposición transitoria 27 de la Constitución. Esas inequidades también corresponden a la posición de actores políticos que en determinadas poblaciones a nivel nacional se creen dueños del agua de riego. ¿Qué va a pasar con ello? Bueno, ya hemos tocado a estos actores, no solo políticos, sino a veces, muchas veces grupos económicos fuertes. Le hemos quitado algunas autorizaciones, algunas concesiones que tenían de hace algún tiempo, y por supuesto ya cuando actuamos ahora sí se han regularizado. Nosotros tenemos la capacidad de poder intervenir y es lo que hemos estado haciendo. Ministro, ¿qué se viene de aquí en más bajo el régimen de la CENAGUA para precisamente dar un ordenamiento a esta utilización del recurso hídrico en el país? Bueno, lo que usted decía, Cristian, y no complementé esa parte de la pregunta, ¿a cuántas familias vamos a beneficiar? Son 16 megaproyectos que tenemos contemplado hasta el año 2016 construir, de los cuales 6 ya se están haciendo. Podemos decir Chongón San Vicente, Chone Multipropósito y Daulevinces, que son básicamente control de inundaciones y riego, un componente importante de riego. Pero tenemos 3 de la cuenca baja del Guayas, Bulubulo, Cañar y Naranjal, que es netamente de control de inundaciones. ¿Qué permite el control de inundaciones? Evitar